Hola muchachos, ¿cómo están? Les habla su profesora Marilyn. Espero que estén súper bien. Y hoy día vamos a dar inicio entonces a la segunda parte del proceso de evaluación, que consiste en el trabajo final del 40% de la nota final. Ya ustedes estuvieron trabajando, enviando tareas que se les pedían a través de las clases, y todas esas tareas iban a formar parte, ¿cierto?, de una evaluación formativa que correspondía al 60%. Y nos está quedando este otro 40% que es este trabajo final, ¿ya? Hoy día entonces les voy a explicar en qué consiste, qué es lo que les voy a pedir de este trabajo, ¿ya? Y vamos a continuar en la próxima clase donde les voy a mostrar otra parte más del trabajo. Bien, vamos a ver. Trabajo final 40%. Curso quinto básico, clase número 13. El objetivo de esta clase es aplicar las habilidades desarrolladas en las clases de la unidad, ¿ya? En este caso, todo lo que vimos respecto de circuitos eléctricos. ¿Qué es lo que van a hacer? Resolver las siguientes situaciones planteadas aplicando tus conocimientos adquiridos. Tenemos un caso hipotético acá, donde dice, lee la siguiente situación. Carla y Francisco están construyendo un circuito eléctrico que requiere ubicar en la posición A, de acuerdo al esquema, en la posición A del circuito, un dispositivo que proporcione energía, o sea, que entregue energía al circuito, que alimente de energía eléctrica al circuito, ¿ya? Eso es lo que se quiere instalar en esta posición. Y en la posición B, un elemento que abra o que cierre el paso de la electricidad. ¿Qué dispositivos deberían situar en A y B respectivamente? O sea, ¿cuáles son los dispositivos? ¿Cuáles son las partes del circuito? Eso es lo que me están preguntando. ¿Cuáles son las partes del circuito que me hacen falta acá? En A, para que entregue energía, para que proporcione energía al circuito, y en B, para poder abrir o cerrar el circuito, o sea, encender o apagar el circuito. ¿Ya? ¿Cuáles son los pasos a seguir para poder resolver? Porque esto es un ejemplo de las siguientes situaciones que son las que ustedes sí van a tener que resolver. Este es un ejemplo y después viene ya la tarea de ustedes propiamente tal. ¿Ya? Entonces me dice, para poder resolver este tipo de situaciones de planteadas, ¿cierto? Planteamientos hipotéticos de algunos casos, dice, identifica la pregunta. Lo primero que todo es identificar la pregunta. ¿Qué dice la pregunta? La pregunta me dice, ¿qué dispositivos deberían ser utilizados en A y B? ¿Qué dispositivos? ¿Qué componentes tengo que usar en A y en B? ¿Cierto? Dice, entonces, antes de responder, debes leer de forma comprensiva, reconociendo el contexto presentado e identificado con claridad aquello que se te solicita. En este caso, se pregunta por dos dispositivos que forman parte de un circuito eléctrico y que cumplen una función específica. Entonces, primero sé que me están preguntando por componentes, ¿cierto?, del dispositivo. A través de la pregunta puedo saber eso. Y a través de la situación planteada, también me entregan la función. Entonces, a través de la función que me están dando, yo puedo determinar cuál es ese componente por el que me están preguntando, que debería ir en la posición A y cuál es el que debería ir en la posición B. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la primera función que me entregan me dice que proporciona energía, este en el caso A, y el dispositivo B me dice que abre o cierra energía. Se me dan las funciones de esos dispositivos y a partir de ello yo puedo determinar cuál es ese componente que me está faltando en A y en B. Aplica lo aprendido. La información que el enunciado entrega respecto del dispositivo que debe ser ubicado en A es que suministra energía eléctrica, lo que les decía recién, por lo que puede ser una pila o una batería. De igual modo, se menciona que en la posición B debe situarse un elemento que abra o que cierre el paso de electricidad, por lo que tiene que ser un interruptor. ¿Se fijan? Entonces, de esa manera puedo yo llegar a la resolución de esta situación planteada, ¿ya? A través de identificar claramente por qué es lo que se me está preguntando y ver qué otros antecedentes o datos me entregan en esta situación que me están planteando. ¿Ya? Primero identifico la pregunta, la comprendo, veo qué es lo que me están preguntando realmente y luego saco la información extra que me dan en el enunciado del ítem.
¿Ya? Ahora voy a mostrarles a ustedes cuál es el trabajo que tienen que hacer. Bien, acá viene el primer ítem del trabajo que ustedes tienen que realizar. Dice así, esto es lo que está planteado. Ustedes van a desarrollar la habilidad de evaluar acá. Felipe clasifica en una tabla una serie de materiales según si estos son buenos o malos conductores de electricidad. Entonces acá nosotros tenemos que recordar qué eran los conductores, ¿ya? Entonces, Felipe viene y tiene acá esta lista de materiales. Plástico, acero, goma, aluminio y vidrio. Felipe dice que el plástico es un buen conductor, que el acero es un buen conductor, que la goma es un mal conductor, aluminio buen conductor y el vidrio un buen conductor. Entonces, en base a esto que responde Felipe, en cuanto a cuáles de estos materiales son conductores y cuáles no, dice, ¿está correcta la clasificación realizada por Felipe? De no ser así, haz una nueva clasificación de los materiales. Entonces, me preguntan, ¿está correcto o no? Entonces yo tengo que preguntar, tengo que responder si está o no correcto esa clasificación que hizo él acá. Y además, si yo digo que no está correcto, debo hacer una nueva clasificación. O sea, me toca a mí clasificar estos materiales por buenos conductores o por malos conductores. ¿Ya? Entonces, de esa manera respondo para este ítem. Vamos al segundo ítem. En el segundo ítem, que corresponde a este de acá, ustedes tienen que desarrollar la habilidad de explicar. Dice, basándote en la función de cada uno de los componentes de un circuito eléctrico. O sea, sabiendo, teniendo en conocimiento la función de los componentes de un circuito eléctrico, que eso ya es algo que hemos estudiado, ¿cierto? ¿Cómo explicarías a un amigo el funcionamiento de una linterna similar a la que muestra la imagen? Ustedes tuvieron que hacer su propia linterna casera, así que ustedes mejor que nadie saben cómo funciona cada uno de los componentes presentes, ¿cierto?, en este circuito para poder explicar cómo funciona la linterna. Entonces ustedes tienen que desarrollar entonces esta pregunta. Yo les estoy dando a conocer los ítems, explicando en qué consiste, cómo tienen que ir respondiendo, ¿cierto?, para que vayan trabajándolos por mientras en su cuaderno de ciencias. Luego en el tercer ítem dice predice. ¿Qué sucedería si los cables de nuestros hogares, ¿ya?, con los que circula la electricidad, no estuvieran revestidos por el plástico? Fijémonos acá en la linterna. ¿Se fijan que el cable de la linterna acá está recubierto por un plástico rojo? ¿Qué pasaría si esos mismos cables que forman parte de los circuitos eléctricos de nuestro hogar no estuvieran recubiertos? ¿Qué ocurriría en nuestra casa? ¿Qué creen ustedes? Entonces esa sería la respuesta para esta pregunta. Esa sería una predicción. Ítem 4. Crear. Esa es la habilidad que desarrollan acá. Imagina que para la feria científica de tu colegio se te solicita construir un circuito eléctrico que conste de 3 ampolletas, un interruptor y una batería, utilizando los símbolos que representan los diferentes elementos y componentes de un circuito. Es decir, tenemos acá esto que representa la batería, esta representa el cable, esto de acá representa el interruptor y esto una ampolleta. Entonces dice, diseña uno que pueda encender simultáneamente los 3 ampolletas al momento de cerrar el interruptor. ¿Qué tengo que hacer acá? Dibujar, ¿cierto?, un circuito, pero con esta simbología. Voy a dibujar un circuito con esta simbología, pero que tenga los componentes que me están diciendo acá. Tengo que tener 3 ampolletas. Entonces, si este es el símbolo para la ampolleta, ¿cuántos de estos tengo que colocar en mi dibujo? Si me piden acá 3 ampolletas y este es el símbolo para ampolleta, ¿cuántos dibujo de esta? Exacto, 3. Y me dice un interruptor. Entonces de acá tengo, interruptor, este es el símbolo. ¿Cuántos de estos dibujo? Solo uno. Y una batería. Por lo tanto, acá te dice batería.
¿Cuántos de estos dibujos? Una sola. Y los voy a conectar. Voy a conectar las 3 ampolletas junto al interruptor y a la batería a través del cable conductor. De esa manera voy a tener a todos enlazados y una vez que los tenga todos unidos voy a tener el circuito que necesito. ¿Ya? Y dice diseña uno que pueda encender simultáneamente las 3 ampolletas al momento de encender, al momento de cerrar el interruptor. Cuando me dice de cerrar el interruptor, me dice que tengo que mover esta palanquita, ¿cierto? Hacia acá. O sea, en el fondo dibujo una sola línea con esas 2 pelotitas. Porque esto quedaría, se cierra. ¿Ven? Y ahí quiere decir que el circuito está cerrado, circula la energía y las ampolletas se encienden. Aplica. Supón que eres el encargado de elaborar un plan de seguridad respecto de los riesgos que representa el uso de la electricidad. ¿Qué medidas y recomendaciones podrías mencionar? Y me pide acá 5 medidas o recomendaciones preventivas de seguridad respecto de los riesgos, ¿cierto?, por el uso de la electricidad. 5 tengo que elaborar. Ítem número 6. Identifica. Sandra necesita que se encienda la ampolleta del siguiente circuito. Tengo esta ampolleta de este circuito. Para que ello ocurra, ¿cuál o cuáles de los siguientes materiales debe ubicar entre los extremos A y B, ¿cierto?, del conductor y marca con un ticket? Entonces acá tengo distintos materiales. Voy a marcar con un ticket aquellos que van a ser conductores para poder hacer que se encienda la ampolleta. Aquellos que son aislantes, si yo lo coloco entre el punto A y B, no van a conducir y no van a encender la ampolleta. Por lo tanto, eso no me sirve, a eso no los voy a tiquear. Si yo coloco un clavo, encendería la ampolleta. Si yo coloco un lápiz plástico, encendería la ampolleta. Un trozo de alambre de cobre me serviría para conectar estos y encender la ampolleta. Una goma de borrar y una cuchara de aluminio. Entonces, todos aquellos materiales a los cuales yo digo, si lo coloco entre el punto A y B para que entren en contacto, ¿cierto? Todos aquellos materiales que yo digo que al colocarlo ahí, al entrar en contacto, van a encender la ampolleta, quiere decir que son conductores, a eso les hago el ticket. Pero todos aquellos que digo yo que no van a conducir nada, ¿cierto? Porque son de aisladores, entonces no les hago nada. Los dejo en blanco nomás. ¿Ya? Ese ha sido el trabajo final. Acabo de terminar de explicarles en qué consiste ese trabajo final. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? En la próxima clase, yo voy a mostrarles el formato para desarrollar este trabajo final. En la próxima clase se los voy a exponer ese formato, ¿ya? Y voy a entregar la fecha en que sus apoderados tengan que ir al establecimiento para poder recoger o retirar el formato de este trabajo, ¿cierto? Para que ustedes tengan plazo, ya una vez que lo tienen el formato en sus manos, tienen plazo de aquí al 30 de noviembre para poder entregar este trabajo. Mientras tanto, de aquí a la próxima semana ustedes pueden comenzar a desarrollar este trabajo igual en su cuaderno de ciencias, cosa que cuando ya llegue el momento en que su apoderado pueda retirar ese formato en el establecimiento, ustedes trasvasijan la información solamente a dicho formato. Y eso sería todo, hasta que puedan entregarlo, ¿cierto? Y yo pueda revisárselo y ponerme en contacto con ustedes para darles a conocer, ¿cierto?, cómo les fue en este trabajo, ¿ya? Pero mientras tanto es importante que se pongan a trabajar ya en lo que hoy día les he dado y les he explicado. Cualquier duda o consulta me la anotan para que puedan contactarse conmigo, ya sea a través de WhatsApp, los apoderados que tienen mi número, ¿cierto? Y a través de el Messenger y el Facebook, que también me pueden contactar. Muy bien, espero que les haya gustado la clase. Cuídense mucho, estamos en contacto. Chao, chao.